Muy buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Cristina Gudelo Lizarazo y hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la responsabilidad civil extracontractual. En nuestra vida cotidiana todos asumimos riesgos al realizar diversas actividades. Sin embargo, cuando estas acciones implican un peligro inherente, como conducir un vehículo, la responsabilidad civil extracontractual se convierte en un tema crucial. La responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de reparar los daños causados a terceros, incluso en ausencia de un contrato. Esta figura legal es especialmente relevante en el contexto de las actividades peligrosas, donde el potencial de daño es elevado. Pero, ¿a qué nos referimos con actividades peligrosas? Se refieren a aquellas actividades que, por su naturaleza, implican un riesgo que puede causar daño a terceros, como la conducción de vehículos. Por ejemplo, al conducir un automóvil o una motocicleta, cada conductor no solo asume la responsabilidad de su propia seguridad, sino también la de los demás en la vía. Ahora bien, ¿dónde encontramos consagrado esto en la norma colombiana? Pues debemos remitirnos al artículo 2356 del Código Civil colombiano, el cual establece la presunción de culpa a favor de la víctima en casos de daños causados por actividades peligrosas. Pero bueno, para poder continuar desglosando el tema de la responsabilidad civil extracontractual, es importante que hagamos claridad acerca de lo que es la responsabilidad objetiva. ¿Ustedes saben qué es la responsabilidad objetiva? Yo les voy a decir. La responsabilidad objetiva se refiere a la obligación que tiene alguien de reparar un daño que le ha causado a otra persona, sin que sea necesario demostrar la culpa o la negligencia del autor del daño. ¿Esto qué significa? Esto significa que el responsable debe indemnizar a la víctima simplemente por el hecho de que le ha producido un daño. Ahora bien, es muy importante que entendamos que en la responsabilidad objetiva el foco se encuentra en el daño y en la acción. Esto entendido como la actividad que causó, por decirlo de alguna manera, el daño o el perjuicio del que estamos hablando. Para que puedan entender un poco más acerca de lo que me refiero con daño y acción, les estoy mostrando una imagen de dos carros, chocados, estrellados. En este caso, el daño y la acción serían precisamente eso, el accidente de los carros, que son lo que da como producto el daño que se le ejerce a la otra persona, es decir, a la víctima. Entonces, si en la responsabilidad objetiva el foco está en el daño y en la acción, podemos decir que efectivamente el foco no se encuentra en la conducta del autor. Es por esto que podemos decir que la prueba de la culpabilidad no es un requisito. Entiéndase la conducta del autor como el hecho de que si el autor hubiese querido o no hubiese querido causar el hecho dañoso. Por eso les puse el muñequito con el ángel y el diablito, porque no estamos fijándonos en la conducta, es decir, no nos estamos fijando si el autor quiso cometer el hecho dañoso o no lo quiso cometer. En pocas palabras, lo único que nos interesa es que el hecho dañoso existe, que la acción existió y que la persona, la víctima en este caso, debe ser indemnizada. Es importante mencionarles que la responsabilidad objetiva es invocada por la ley en los casos de actividades peligrosas, ya que ésta presume que quien realiza la actividad es responsable de cualquier daño que se derive de ella. Esto se basa básicamente en la idea de que quienes realizan actividades que pueden perjudicar a otros deben asumir las consecuencias de sus propias acciones. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, si un conductor provoca un choque, la víctima de este choque puede reclamar una indemnización sin necesidad de demostrar que el conductor que lo chocó actuó de manera negligente. La mera ocurrencia del accidente y el daño causado son suficientes para que se considere la responsabilidad del conductor que en este caso chocó, o sea, el actor. Ya tenemos claro que la responsabilidad objetiva es la norma en las actividades peligrosas, pero existen excepciones donde el responsable puede intentar eludir esa indemnización. ¿Cuáles son? Pues tenemos dos excepciones. La primera, la causa extraña, y la segunda, la culpa exclusiva de la víctima, que les voy a explicar a continuación.
Bueno, cuando hablamos de causa extraña podemos hablar del caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si se demuestra que el daño ocurrido se debió a un evento de fuerza mayor o a la intervención de un tercero, el responsable podría quedar exonerado de realizar la debida indemnización. Y cuando hablamos de la culpa exclusiva de la víctima, es que si se prueba que el daño fue causado exclusivamente por una conducta imprudente de la misma víctima, el responsable podría no ser obligado a indemnizarla. Pero bueno, ya sabemos qué dice la norma acerca de estos temas. Ahora, ¿qué es lo que dice la Corte? Pues la Corte ha seguido una línea jurisprudencial consistente en la evaluación de la culpa exclusiva de la víctima en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual. Este enfoque se centra en cómo la conducta de la víctima puede influir en la determinación de la responsabilidad en el tema de los accidentes de tránsito. Ahora bien, para poder entender un poquito mejor la línea jurisprudencial adoptada por la Corte frente al análisis de este tema, yo les haré una breve presentación acerca de algunas sentencias que seleccioné especialmente para ustedes. A continuación, las sentencias SC 2111 del 2021, STC 10251 del 2024, STC 5353 del 2024, STL 9356 del 2024, STC 6463 del 2022, STC 15423 del 2022, la SC 12994 del 2016 y por último la SC 5125 del 2020. Bueno, empezamos con la SC 2111 del 2021. Esta se centra específicamente en la evaluación de la culpa exclusiva de la víctima en un caso de accidente de tránsito. En este caso, las partes involucradas son el motociclista, que es el demandante y busca una compensación, y el conductor del camión, que es el demandado, que es acusado de causar el accidente. Este caso involucra un accidente en el que un motociclista colisiona con un camión. Este motociclista, a raíz de esa colisión, sufre lesiones significativas y está buscando una indemnización por los daños sufridos. Aquí el detalle es que se alegó que el motociclista realizó maniobras peligrosas. ¿Esto qué incluía? Esto incluía el adelantamiento en un lugar prohibido, lo que obviamente contribuyó al accidente. Sin embargo, el motociclista argumentó que el conductor del camión fue el único responsable del accidente, alegando que no tomó las precauciones necesarias al cambiarse de carril. Por su parte y para defenderse, el conductor del camión alegó que la culpa recaía 100% en el motociclista, quien no respetó las normas de tránsito al adelantar en un lugar prohibido y a una velocidad inadecuada. Al final, la Corte determinó que la imprudencia del motociclista fue el factor determinante en el accidente. Se concluyó que el adelantamiento en un lugar prohibido y la velocidad inadecuada del motociclista contribuyeron directamente al siniestro. Fue de este modo como la Corte eximió al conductor del camión de cualquier tipo de responsabilidad, estableciendo la culpa del accidente exclusivamente en el motociclista, o sea, en la víctima. Continuamos con la STC 10251 de 2024. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de tutela interpuesto por Bleidis María Redondo Puerta y otros contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado 11º Civil del circuito de esa misma ciudad. ¿Qué pasa? Los demandantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica. ¿Qué pasa? Los demandantes habían promovido una acción de responsabilidad civil extracontractual contra varios demandados, entre los que estaban incluidos Brian Manuel Jubinao y CHUBB Seguros Colombia S.A. En primera instancia, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín había acogido parcialmente sus pretensiones, pero la Sala Civil del Tribunal Superior revocó esta decisión. La sentencia del 17 de abril de 2024, que fue objeto de la tutela, declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
el tribunal argumentó que el accidente ocurrió debido a la imprudencia del conductor de la motocicleta, quien no tomó las precauciones adecuadas al salir de una curva. Es por eso que después de analizar las pretensiones, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, negó la tutela solicitada, afirmando de esta manera que no existían fundamentos suficientes para anular la decisión del Tribunal Superior. Ahora continuamos con la STC 5353 del 2024. Este caso se origina por un accidente de tránsito ocurrido el 10 de junio del 2013, donde lamentablemente fallece Álvaro William Vargas Espinosa tras colisionar su motocicleta con un camión Kenworth, que presuntamente estaba vinculado a la empresa Cotranare. En primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Aguachica negó las pretensiones por falta de prueba del nexo causal. Sin embargo, el Tribunal de Valledupar revocó esa decisión y condenó a los demandados, incluida Cotranare, al pago de los perjuicios. Cotranare evidentemente reclamó que la decisión del tribunal se basó en indicios y no en pruebas contundentes, ignorando la responsabilidad exclusiva de la víctima, quien no cumplía con normas básicas de seguridad vial y estaba aparte bajo los efectos del alcohol. Además, que no se demostró la relación entre el vehículo involucrado y Cotranare. Es por esto que la Corte determina que tanto el conductor del camión como el motociclista contribuyeron al daño, pero criticó también que el tribunal no valoró suficientemente la relación entre Cotranare y los hechos. Ahora, continuando en la STL 9356 del 2024, nos presentan un caso de un accidente de tránsito ocurrido el 24 de noviembre del 2015, en el que lamentablemente Lubin Alfonso resultó lesionado y Marta Cano Flores falleció, siendo Lubin y los familiares de Marta los demandantes y Jaime Alberto Arango y el Banco Pichincha los demandados. En el caso, tanto la primera como la segunda instancia decidieron absolver a los segundos, o sea, a los demandados. Esto argumentando que el accidente fue causado exclusivamente por la imprudencia del demandante. Ante esta decisión, Lubin Alfonso decide interponer acción de tutela alegando indebida valoración probatoria, omisión de precedentes jurisprudenciales sobre colisión de actividades peligrosas y desconocimiento de la presunción de culpa del conductor del tractocamión. Sin embargo, la Corte ante esto decide declarar improcedente la tutela, pues considera que no se vulneraron derechos fundamentales y que los jueces de instancia actuaron dentro de los márgenes de su autonomía judicial. Además, ratifica también la culpa exclusiva de la víctima frente al siniestro vial, pues ésta intentó adelantar al tractocamión en condiciones imprudentes, causando así la colisión con otra motocicleta, además de que la muerte de Marta Cano se atribuyó a un evento imprevisible y extraño para el conductor del camión, por ende se le exime a este último de la responsabilidad. Continuando con la siguiente sentencia de la lista, tenemos la STC 6463 del 2022, donde nos encontramos un caso relacionado nuevamente con un accidente de tránsito ocurrido el 2 de enero del 2017, en el cual lamentablemente 2 personas fallecieron. Es por esto que Lucellis Cristina Quintero y Emma Lucía Alemán Gutiérrez, en representación de sus hijos menores, decidieron interponer una acción de responsabilidad civil extracontractual contra Soraya Rat García, buscando así la indemnización por los daños causados por el accidente. En este caso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué absolvió a la demandada en 2020, argumentando que no se probó su responsabilidad. Es así que el Tribunal Superior de Cartagena revoca esta decisión en 2022, condenando a Rat García al pago de los perjuicios. Es por esto que Soraya Rat interpone una acción de tutela alegando que el tribunal ignoró pruebas que desvirtuaban la presunción de culpa en su contra, así como el croquis del accidente, la revisión técnico-mecánica del vehículo y la prueba de alcoholemia negativa, y que además en un proceso penal relacionado con el mismo hecho se le declaró inocente del delito de homicidio culposo, lo que según ella también debía poder exonerarla en el ámbito civil. La Corte analiza el caso y establece que en efecto la acción de tutela no es procedente para cuestionar decisiones judiciales cuando éstas se fundamentan en criterios razonables y dentro de los parámetros legales.
La Corte también establece que el fallo del Tribunal Superior no fue arbitrario ni caprichoso, sino todo lo contrario, basado en una interpretación legítima de las pruebas y el derecho aplicable. Por ende, negó la tutela, confirmando que la condena del Tribunal Superior se ajustó a derecho. Continuando con las sentencias, tenemos la STC 154-23 del 2022, donde nos encontramos con el caso en el que por medio de un accidente de tránsito, lamentablemente, muere el señor John Alexander Pino Franco. En la demanda inicial, las accionantes buscaron responsabilidad civil extracontractual por el accidente, argumentando que los demandados, o sea, el conductor, propietarios y afiliadora del vehículo involucrado, eran los responsables del daño. En primera instancia se reconoció la concurrencia de culpas entre el conductor del vehículo y la víctima. Y en segunda instancia, el Tribunal Superior revocó esta decisión, declarando que el accidente fue causado exclusivamente por la imprudencia del motociclista. O sea, hecho exclusivo de la víctima y exoneró a los demandados. Se interpone acción de tutela y, para nuestra sorpresa, como ya les he venido mencionando, nuevamente la Corte determina que la tutela no procede. Por último, el tribunal concluyó que el motociclista causó el accidente por su imprudencia al iniciar marchas sin precaución y chocar con otro vehículo antes de caer al carril donde fue arrollado. Esto rompió el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad a los demandados. Ya para ir finalizando, continuamos con la SC 12994 del 2016, que involucra un accidente de tránsito donde un motociclista colisionó con un vehículo. El motociclista sufrió lesiones significativas como resultado del impacto. Se argumentó también que el motociclista había estado conduciendo de manera imprudente, lo que contribuyó al accidente. Del mismo modo, se alegó que no respetó las señales de tránsito y que su velocidad era excesiva. El demandante, o sea, el motociclista, alegó que el conductor del vehículo fue el único responsable del accidente y que su conducta imprudente había causado el daño. Este buscaba una indemnización por los daños sufridos. Del mismo modo, el demandado, o sea, el conductor del vehículo, argumentó que la culpa del accidente recaía exclusivamente en el motociclista, quien no siguió las normas de tránsito y actuó de manera imprudente. Es por esto que la Corte en su análisis determinó que efectivamente la conducta del motociclista fue imprudente y que esta imprudencia fue la causa principal del accidente. Es por esto que se concluye que el demandante había actuado de manera irresponsable, lo que lleva a la Corte a desestimar la demanda de indemnización. La responsabilidad recae sobre el motociclista, eximiendo así al conductor del vehículo de cualquier obligación de indemnizar. Ahora sí, para finalizar con las sentencias, tenemos por último la SC 5125 del 2020, la cual involucra un accidente de tránsito que ocurrió entre un motociclista y un vehículo particular. El motociclista sufrió lesiones graves como resultado del impacto. Se argumentó que el motociclista no respetó las señales de tránsito, específicamente un semáforo en rojo, y que además viajaba a una velocidad inadecuada. El motociclista alegó que el conductor del vehículo había sido negligente al no ceder el paso y que esta conducta fue la causa del accidente. Este, evidentemente, buscaba una indemnización por los daños sufridos, pero el conductor del vehículo argumentó que la culpa recaía en el motociclista, quien no respetó las normas de tránsito y actuó de manera imprudente. Es por esto que la Corte en su análisis determina que la imprudencia del motociclista fue un factor determinante en el accidente. Y asimismo se concluyó que el motociclista había violado las normas de tránsito al no detenerse en el semáforo en rojo. Es por esto que la Corte exime al conductor del vehículo de la responsabilidad, estableciendo que la culpa del accidente recaía exclusivamente en el motociclista. Después de analizar las sentencias anteriores, me gustaría que me dijeran, ¿qué tienen todas ellas en común? Exacto, la culpa exclusiva de la víctima. Al respecto, la Corte ha seguido una línea jurisprudencial consistente en la evaluación de la culpa exclusiva de la víctima en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual. Este enfoque se centra en cómo la conducta de la víctima puede influir en la determinación de la responsabilidad en accidentes de tránsito. Bueno, ¿y cuáles son los principios fundamentales de la culpa exclusiva de la víctima? Primero, análisis de imprudencia. Segundo, presunción de culpa. Y tercero, carga de la prueba. Estos consisten respectivamente en, primero, la Corte evalúa si la conducta de la víctima fue imprudente o negligente, lo que puede eximir al demandado de responsabilidad.
Segundo, se asume que el conductor de un vehículo tiene la responsabilidad inherente, pero esta puede ser desvirtuada si se demuestra que la víctima actuó de manera irresponsable. Y tercero, en casos de alegación de culpa exclusiva de la víctima, el demandado debe demostrar que la conducta de la víctima fue la causal principal del daño. Bueno, pero ¿qué es lo que busca la Corte con estos fallos? Básicamente la Corte busca un equilibrio entre proteger los derechos de las víctimas y asegurar que quienes actúan de manera imprudente asuman la responsabilidad correspondiente, además de que la jurisprudencia ha evolucionado hacia un enfoque que considera el principio de justicia y equidad, donde las decisiones se basan en pruebas y en el análisis cuidadoso de las acciones de ambas partes. Bueno, ¿y cómo se ha visto reflejado ese avance en los recientes fallos? El avance jurisprudencial que se ha podido determinar con base en lo analizado gira en torno a que ahora se exige una mayor y más minuciosa evaluación del material probatorio y de la conducta de la víctima, así como también ha servido de guía para adoptar nuevos y más eficaces estándares para la evaluación de la conducta, para de este modo poder dejar caer la culpa y por ende la responsabilidad en la persona correcta. Y es así como llegamos al final de este video. Yo espero que con este video les haya podido quedar un poquito más de claridad acerca de por qué es tan importante el precedente que sienta la Corte frente a los temas de culpa exclusiva de la víctima con respecto a los accidentes de tránsito. Muchísimas gracias.